Hola, ¿cómo están? Les habla Flor Delgadillo. En esta ocasión quiero contarles una historia de Natalia y Oswald. Ellos son unos esposos empresarios de vocación. Vamos a ver quiénes son, qué es lo que hacen, cómo lo hacen y el por qué lo hacen. Así que no esperemos más y vamos. Les doy la bienvenida en este momento. Nos regalan sus nombres, por favor, y un poco de lo que son ustedes. Bueno, mi nombre es Natalia, nosotros somos Estanterías Metálicas Medellín, una empresa creada por el señor con un propósito muy interesante y estamos hace 12 años ya en el mercado, juntos llevamos 23 años, pasamos por varias quiebras y ya mi esposo les cuento un poquito más. Mi nombre es Oswald Ramírez, soy teólogo ministerial, quería ser pastor, pero no es lo que uno quiera, es lo que el Señor planifica y nos tiene aquí administrando esta empresa, la empresa de él, Estantería Metálica Medellín. Llevamos ya 10 años en el mercado y cada día crecemos más para la gloria de él y para la bendición de muchas personas. Bueno, llevamos juntos 23 años, este año 23 años. Mi esposo tiene unos hijos que venían antes de iniciar la relación con nosotros. En total son 6 hijos y ¿cuántos nietos? 7 nietos. Bueno, es una familia muy numerosa. Sí. Grande. Bueno, como toda familia siempre se enfrentan retos. Parte de estos retos es que en algún momento quedaron como desempleados y con unas dificultades. ¿Cómo fue este momento? Nosotros nos conocimos en el tránsito, luego iniciamos otros negocios juntos, otro negocio, ya iban 2 quiebras, la tercera quiebra fue muy fuerte porque habíamos pues empeñado todo el capital que teníamos. Yo me fui a trabajar a una empresa que hacía algo similar a lo que nosotros hacemos ahora, pero con muebles usados, y un día por circunstancias pues laborales mi esposo se fue para otro lado. Las circunstancias, mejor dicho, fueron un estrés muy severo y a él le dio un preinfarto, entonces mi esposo se fue para otro lado, yo me quedé sin trabajo y me empezaron a llamar los clientes porque ya no nos habían dado número de teléfono propio y empezamos a distribuir el producto ya con ayuda de los proveedores que sí fabricaban, porque a mí nunca me gustó mucho el área de las cosas usadas, sino que me gustaba más de las nuevas, y empezamos a hacer como el proceso desde ese punto. En este caso, ustedes estaban pasando una situación muy compleja. ¿Qué era esa sensación o cómo se sentían o cómo estaban en su hogar? Por naturaleza, ambos hemos sido proveedores, ¿cierto? Yo soy hija única, él es papá, entonces traíamos como la convicción de que nosotros necesitábamos producir para todas las personas que teníamos a nuestro alrededor, pero debido a las quiebras y a que estábamos pues empleados y nos habíamos quedado ya sin nada de un momento a otro, como que se nos cerraba el horizonte. Yo tenía una premisa, y es que porque uno es cristiano, a uno no le van a llegar las cosas malas, o las cosas malas van a ser más fáciles de superar, pero en esa época no era tan sencillo, no era tan fácil. Pues nosotros nos acostábamos y nos levantábamos en la misma circunstancia que nos habíamos acostado, o sea, nada había cambiado, todos los días teníamos que salir a ver qué hacíamos para salir adelante. Entonces, como familia, para nosotros fue muy complicado ese tema porque necesitábamos ser proveedores y no alcanzábamos a ser los proveedores que las personas que estaban a nuestro alrededor necesitaban. Es que ella lo coloca muy bonito, pero la situación era esta. Vivíamos de arrimados en la casa de mi mamá. Ella nos pagaba la salud y nosotros nos conseguíamos los servicios y la comida. Y todos los días salíamos a conseguirnos la comida. Esa era nuestra situación, o sea, estábamos completamente quebrados, estábamos completamente llevados y cada vez íbamos de para atrás, hasta que llegó un momento en que lo que había en la casa era menos de $1, o sea, no había sino 3.000 pesos. Ese fue el momento en que nosotros podemos decir que tocamos fondo. La desesperación era mucha, los niños había que llevarle la comida, yo como hombre me sentía que había fracasado, ella como proveedora, que ella siempre había sido como autosostenible, por decirlo así. Entonces nos fuimos derrumbando, y cuando usted se va derrumbando, llega un momento en que usted o para o ya perdió ya el resto del tiempo. En ese momento en el que nosotros vimos que todo se estaba derrumbando,
fue que llegó la oportunidad de salir adelante cuando conocimos las empresas del sector metalmecánico. Un día a una viuda le preguntaron, ¿qué tienes en la casa? Y ella contestó que solamente contaba con un poquito de aceite y un poquito de harina. Esta viuda pretendía hacer unas arepas con esto, darle a su hijo y ya era para morir. Entonces, en este caso, esta situación tan compleja, sin un empleo fijo, sin ingresos fijos ni nada, ¿qué tenían en la casa? Bueno, básicamente teníamos como el ADN con el que el Señor nos trajo a la tierra, que era de ser luchadores, de no dejarnos vencer fácil ante las circunstancias. Estábamos sin ingresos económicos, pero manteníamos como la esperanza pues viva. Yo creo que eso nunca se los apagó, aunque uno no deja de preguntarse por qué a mí, por qué las cosas así, porque es que por donde meto la cabeza no saco el cuerpo. Lo que hicimos fue como empezar a hacer un plan juntos, y en eso Oswald es muy bueno en la matemática de cómo íbamos a hacer para producir, para que lográramos sacar todas nuestras responsabilidades adelante. Y materialmente yo le digo que teníamos 3.000 pesos, teníamos un computador que nos habíamos ganado en los multiniveles y sabíamos vender y teníamos mucha hambre física, teníamos mucha hambre de salir adelante. ¿Qué hicimos? En el computador grabábamos videos de máquinas sonando y con el computador, viendo videos de Google y viendo videos de YouTube, aprendimos a montar una página web. Montamos la página web, colocamos el teléfono y la gente nos llamaba. En el momento en que la gente nos llamaba, colocábamos el video. Mi esposa o yo contestábamos y decíamos, colocábamos el video a todo volumen. Decíamos, Estantería Metálica Medellín. Un momento que es que esas máquinas no me dejan oír. No estábamos mintiendo, las máquinas del video no nos dejaban oír. Le bajábamos volumen al video y le decíamos, ahora sí, ¿en qué le podemos atender? ¿Qué hicimos? Cogimos lo que teníamos en la mano, ambientamos que teníamos una empresa y hoy, 10 años después, tenemos esta empresa. Eso es con lo que nosotros teníamos. ¿Qué hicimos? Con esos videos empezamos a colocar los avisos clasificados. La gente nos llamaba, mi esposa iba y los atendía, vendíamos. Volvíamos y colocábamos videos, volvían y nos llamaban, seguíamos vendiendo y empezamos a crecer. Y de un momento a otro ya se llegó la oportunidad de comprar parte de una empresa que fabricaba y seguimos creciendo. La compañía no nos fue fácil, ¿no? Yo no sé, la gente antes de hacer una compañía uno debe saber con quién la va a hacer, porque nosotros hicimos una compañía pero no eran con personas que conocíamos. El negocio se hizo en medio de cerveza. A mí no me olvida, ellos estaban bebiendo cerveza, nosotros no estábamos bebiendo, pero un negocio que para cerrarse se necesite estar en medio del licor no empieza bien. Y 8 meses después nos dimos cuenta que nos estaban tumbando, que nos estaban robando. ¿Qué hicimos? Tuvimos que comprar, quedarnos con la empresa. No sabíamos producir, no sabíamos fabricar. Mi esposa llegaba y me decía, hijo, no se preocupe que yo sé cómo le hacemos. Nosotros sabíamos vender, sabíamos colocar los videos, sabíamos montar la página, pero no sabíamos producir. Ella llegó y dijo, yo soy capaz, y arrancamos hace 10 años con eso, con lo que teníamos en las manos. ¿A qué? A producir, a vender, porque como lo decía la historia bíblica, había que producir, vender, pagar las deudas y con el resto vivir. Nos demoramos mucho en pagar las deudas, es más, las deudas de ellas apenas el año pasado se terminaron de pagar, pero en este momento ya estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hicimos caso a lo que decía la palabra. Es algo muy interesante, vemos que es coger y analizar qué recursos tenemos en casa. Y muchas veces nosotros como personas esperamos a tener muchas finanzas porque vemos los recursos como que es dinero, solo dinero. Pero aquí vemos que emplearon no solamente el dinero, 3.000 pesos hace 10 años, que hoy en día podría ser, no sé, como 15.000 pesos, 10.000 pesos más o menos. En plata es menos de $1. Es que Sí. 3.000 pesos de hace un año, de esa época es como era $1. En esa época era $1. Es $1, tener $1. Entonces, a raíz de esa sociedad y esta situación tan compleja, ¿cuál fue el paso a seguir? Bueno, se terminó la sociedad, debíamos continuar, entonces nosotros vendíamos, ellos producían, ahora nosotros teníamos que vender y producir. Hago la seña porque en la parte de adelante estaban ventas y en la parte de atrás estaba producción. El día que nosotros recibimos la sociedad, ese día yo era la encargada de hacer producir la empresa
pero ese día a las 9 de la mañana nos llamaron y nos dijeron que mi papá lo había matado un rayo. Entonces yo me fui y se quedaron él y uno de los hijos que trabajaba con nosotros, que fue uno de los pilares que ayudó a que la empresa esté donde esté. O sea, el recurso que el Señor utilizó en ese momento fue el apoyo de él. Se quedaron y ellos produjeron lo que se podía. Yo fui a enterrar a mi papá el otro día, vine y trabajé como si nada. Necesitamos personal, entonces acudimos a lo más cercano que teníamos, que era la iglesia. Literal, éramos inexpertos en todo este tema de producción, no teníamos ni idea. Lo único que sí era, ya habíamos metido los pies por ahí, entonces seguíamos sacándolo adelante, lo teníamos clarísimo. Y en la iglesia nos mandaron a un chico que todavía está con nosotros, que vivía en una habitación pequeña con sus 2 hijos pequeños y su esposa, y ambos eran consumidores de alucinógenos. O sea que aquí en este punto la sociedad se había roto. Sí, se había roto 100% y yo iba a empezar a producir y ese día mi papá se murió. Entonces tocó dejar a mi esposo y al hijo produciendo y yo me fui para el velorio. Cuando regresé fue que empezamos a producir nosotros solitos con la gente que la iglesia nos envió. Me das un segundo y yo quiero hacer hincapié en eso. La gente está esperando el momento ideal para que todo esté funcionando para poder montar una empresa. No teníamos capital, no sabíamos producir, enseguida muere mi suegro. O sea, todo era para que no lo hubiéramos hecho, pero aquí estamos. O sea, momento ideal no lo hay, es arrancar. Entonces llegó Jonales, que es la persona que trabaja con nosotros hoy, con todos los síntomas de una persona drogadicta. O sea, lento, irresponsable, no se había bañado muchos días porque no tenía agua, porque por consumir droga preferían no pagar los servicios. Después llegó otra persona que había acabado de rehabilitarse, pero era el primer trabajo que tenía, que vivía en la calle haciendo malabares y consumiendo alcohol, que es uno de los vicios más difíciles de dejar. Y así se nos fue haciendo como una bolita de nieve de las personas que llegaban a la empresa. Hay veces a nosotros los empresarios nos preguntan, venga, ¿y ustedes cómo consiguen el personal? Y nosotros esta semana precisamente respondíamos, nosotros no los buscamos. Dios trae las personas con el oficio que necesitamos y con las condiciones que Él quiere que Estanterías Medellín trabaje. Es decir, nosotros trabajamos con personal vulnerable, de calle, de drogadicción y despenados. Son las personas como a las que la sociedad y nosotros mismos les hemos dicho que ya no tienen derecho a... Porque si yo voy a traer para mi empresa a una persona que estuvo en la cárcel, lo primero que pienso es, este me roba o me mata si me descuido, ¿cierto? A un drogadicto asumir el proceso de hacerle la desintoxicación es muy complicado. Nosotros hemos tenido gente que se nos ha desmayado en plena planta y nos toca salir corriendo y son para acabar de ajustar los grandes, los que se caen, no los pequeños. Entonces, ¿por qué lo hicimos? Literal, si nosotros nos hubieran dicho, este es su propósito de trabajo en la empresa, hubiéramos dicho que no. ¿Por qué? Porque es una cosa muy complicada, es un proceso muy complicado. Pero yo te decía ahorita, fue el propósito para el que fuimos creados. O sea, Estanterías Medellín siempre tuvo como dueño y siempre lo tendrá a Dios. Nosotros solo somos administradores de lo que Él nos dio. Y el propósito de Dios fue traer este tipo de personas a nuestra vida. Y el propósito de Dios es ayudarnos todos los días a que esas personas se fortalezcan como seres humanos, que se acerquen a Él. Yo en estos días le decía a un colaborador, es como una relación de pareja. Usted se acuesta enojada con su señora, pero sigue siendo su señora. Usted se puede enojar con Dios, pero Dios sigue existiendo, sigue siendo su Dios. ¿Qué necesitan? Acercarse, volver a estar juntos y decir, venga, yo quiero una relación con usted. En ese orden de día nos llegó, por ejemplo, una persona que vivió 25 años en una carreta. Y uno dice, una persona que vivió 25 años en la calle, ¿cuántas cosas no hizo? Y enseguida 25 años consumiendo droga. Pero Fernando hoy es nuestro estandarte, es el estandarte que tiene Estanterías Medellín, para que los que lleguen vean que si él, que es una persona adulta que vivió 25 años en la calle, que quién sabe cuántas historias tiene fuertes para contar, pudo lograrlo, cualquier otro lo puede hacer. Y que tenemos el apoyo primordial, principal, único, que Dios está ahí con nosotros, o sea, nos está ayudando día con día a que ese propósito se logre.